México ha sido testigo de décadas de violencia a manos de carteles de la droga, una espiral de brutalidad que parece no tener fin. Aunque muchas veces nos enfocamos en las cifras, en los titulares sobre grandes decomisos de drogas o en las capturas de líderes criminales, existe una parte aún más desgarradora de esta historia, la de los niños y jóvenes que, sin buscarlo, terminan envueltos en este sangriento conflicto. Este video se centrará en las historias más impactantes, en aquellos menores que han sido víctimas directas de la violencia, ya sea porque se han atrevido a enfrentarse al poder de los carteles o porque simplemente han estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Vamos a hablar de sus tragedias, del impacto que estos eventos han dejado en sus familias y comunidades y de lo que esto significa para el futuro de México. La violencia no distingue entre edades ni contextos. Desde niños asesinados en ataques directos hasta adolescentes seducidos por la promesa de poder y dinero fácil, las historias que exploraremos hoy son una ventana a la cruda realidad que muchas familias mexicanas viven día a día. Y aunque cada una de estas historias es desgarradora, también son fundamentales para entender el verdadero rostro del narcotráfico y el crimen organizado en el país. Uno de los casos más conocidos y que más ha resonado en las redes sociales es el de Juan Luis Lagunas Rosales, mejor conocido como el Pirata de Culiacán. A primera vista, Lagunas era solo otro adolescente que se había hecho famoso en las redes sociales, mostrando un estilo de vida desenfrenado. En sus videos se le veía rodeado de alcohol, con fiestas que nunca parecían acabar y desafiando a la autoridad con un tono provocador que, para muchos jóvenes, era sinónimo de rebeldía y diversión. Pero lo que pocos imaginaban es que su comportamiento imprudente acabaría costándole la vida. Con apenas 17 años, Lagunas ya contaba con millones de seguidores en plataformas como Facebook e Instagram. A pesar de su éxito en redes sociales, buscaba constantemente formas de aumentar su popularidad. Fue en ese afán donde cometió el error que sellaría su destino. En uno de sus videos, lanzó insultos y amenazas dirigidas a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación CEGNG, uno de los grupos más peligrosos y violentos de México. Aunque Lagunas creía que sus palabras no tendrían repercusiones más allá de las redes, no podría haber estado más equivocado. En el mundo de los carteles, el respeto es un valor que se impone con violencia, y un insulto público hacia una figura como el Mencho no sería tolerado. Tan solo unas semanas después de haber publicado ese video, Lagunas fue acribillado en un bar de Jalisco. Los atacantes dispararon más de 15 veces contra él, y el mensaje era claro. Nadie, ni siquiera un adolescente famoso, podía burlarse de uno de los hombres más poderosos de México sin enfrentar las consecuencias. El asesinato de Lagunas marcó un precedente en la relación entre el crimen organizado y las redes sociales. Muchos de sus seguidores quedaron en shock, preguntándose si su ídolo había subestimado el peligro o si simplemente había sido un joven que se dejó llevar por la fama y la necesidad de likes. Pero detrás de este trágico incidente hay una lección aún más profunda. En un país donde los carteles controlan gran parte del territorio y las instituciones, incluso las palabras tienen un precio. La muerte de Lagunas fue una advertencia para otros jóvenes que, como él, podrían sentirse tentados a desafiar a estas poderosas organizaciones desde la comodidad de sus dispositivos. Otro caso que sacudió a México fue el asesinato de 8 jóvenes trabajadores en 2023. Estos jóvenes, la mayoría menores de 30 años, trabajaban en un call center que, aunque parecía una empresa legítima, era en realidad una fachada para una estafa inmobiliaria dirigida a ciudadanos estadounidenses, controlada por el CEJNG. Cansados de las condiciones laborales y de la presión ejercida por sus jefes, estos 8 trabajadores tomaron la decisión de renunciar. Pero para su sorpresa, esta decisión inocente los puso en la mira del cartel. El intento de dejar sus empleos fue visto como un acto de traición por los líderes del CJNG. Para los carteles, no existe una opción de renunciar cuando se está dentro de sus operaciones. Así, los jóvenes fueron secuestrados y asesinados de manera brutal en un intento de enviar un mensaje claro a cualquier otro trabajador que pudiera estar considerando hacer lo mismo.
Los cuerpos de estos jóvenes fueron encontrados desmembrados, una escena que evidenció la despiadada respuesta del cartel ante cualquier signo de desobediencia. Lo más aterrador de este caso es cómo estos jóvenes se vieron atrapados en un mundo del cual no habían elegido ser parte. Muchos de ellos simplemente buscaban un empleo para mantenerse, pero terminaron cayendo en las garras de una organización criminal que no dudó en asesinarlos cuando intentaron escapar. La muerte de estos trabajadores no solo dejó un vacío en sus familias, sino que también reflejó una problemática que afecta a miles de jóvenes en México. La falta de oportunidades laborales reales los lleva a aceptar trabajos que, muchas veces, están conectados directa o indirectamente con el crimen organizado. Uno de los casos más emblemáticos en la historia reciente de México es la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero en 2014. Este evento no solo sacudió a México, sino que atrajo la atención de medios internacionales debido a la gravedad de los hechos y a la evidente colusión entre el crimen organizado y las fuerzas del orden. Los estudiantes eran parte de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y se dirigían a la ciudad de Iguala para protestar contra políticas gubernamentales cuando fueron interceptados por la policía local. Según investigaciones, la policía actuaba bajo las órdenes del cartel Guerrero Unidos, quienes consideraron a los estudiantes una amenaza para sus operaciones. Se cree que los estudiantes habrían secuestrado accidentalmente un autobús que transportaba drogas para el cartel, lo que desató una brutal represalia. Hoy, el paradero exacto de los estudiantes sigue siendo un misterio. Las autoridades mexicanas han ofrecido varias versiones contradictorias de los hechos, lo que solo ha aumentado la frustración y el dolor de las familias de las víctimas. Diversos grupos de derechos humanos han señalado que la desaparición de estos jóvenes es un ejemplo claro de la colusión entre los carteles y las autoridades en México, un fenómeno que ha permitido que el crimen organizado opere con total impunidad. Este caso ha dejado una herida abierta en el corazón de México, y aunque han pasado varios años, las familias de los 43 estudiantes continúan exigiendo justicia y verdad. Para muchos, este incidente simboliza el profundo nivel de corrupción que permea en las instituciones mexicanas y la incapacidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos, especialmente a los más jóvenes. La historia de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más conocidos del mundo, ofrece un vistazo a cómo la violencia y el poder se heredan. A diferencia de su padre, quien durante años mantuvo un perfil relativamente bajo, sus hijos, conocidos como los Chapitos, no han dudado en mostrar sus lujos y excesos en redes sociales. Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Alfredo Guzmán Salazar, dos de los hijos más visibles de El Chapo, han utilizado las plataformas digitales para mostrar su estilo de vida, caracterizado por autos de lujo, fiestas extravagantes y armas de alto calibre. Sin embargo, esta exposición ha generado tensiones dentro del mundo del narcotráfico, ya que la discreción es clave para la supervivencia en este entorno. A pesar de la ostentación, su involucramiento en el cartel de Sinaloa es muy serio. Después de la captura de su padre en 2016, los hermanos asumieron un papel más activo en las operaciones del cartel, pero sus acciones también han sido imprudentes. En varias ocasiones, han utilizado las redes sociales para lanzar amenazas y desafiar al gobierno mexicano, lo que ha puesto en peligro no solo sus vidas, sino también la estabilidad de la organización. Aunque hasta ahora no han enfrentado consecuencias directas por sus acciones, muchos expertos señalan que su constante exposición podría desencadenar conflictos internos y externos. En un mundo donde la discreción es vital para el éxito, los Chapitos parecen desafiar las reglas establecidas, lo que podría tener graves repercusiones en el futuro del cartel de Sinaloa. No todos los jóvenes afectados por la violencia de los carteles lo hacen por elección o por involucrarse directamente con estas organizaciones. En muchos casos, los niños y adolescentes son simples víctimas de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Uno de los casos más impactantes en 2023 fue el asesinato de 5 estudiantes en Jalisco, quienes fueron secuestrados por un cartel de la región tras rechazar una oferta de unirse a sus filas.
Los carteles de la droga suelen reclutar jóvenes con promesas de dinero rápido y poder, aprovechándose de la falta de oportunidades laborales y educativas en muchas zonas de México. Pero cuando estos jóvenes rechazan la oferta, el castigo es implacable. Los 5 estudiantes fueron torturados y asesinados de manera brutal, y su muerte fue grabada en video como una forma de advertencia para otros. Lo que hace que este caso sea aún más perturbador es que los estudiantes no eran criminales. Eran jóvenes con sueños, con familias que los esperaban en casa. Pero en un país donde los carteles tienen un control casi absoluto sobre ciertas regiones, incluso una decisión tan simple como rechazar una oferta puede convertirse en una sentencia de muerte. El caso de El Chapito, un niño sicario de apenas 14 años, es quizás uno de los más impactantes en cuanto a la participación de menores en el mundo del crimen organizado. Este joven confesó haber participado en al menos 7 asesinatos, muchos de ellos llevados a cabo bajo los efectos de drogas proporcionadas por el cartel para el que trabajaba. El reclutamiento de menores no es un fenómeno nuevo en México, pero cada vez se vuelve más alarmante. Los carteles suelen aprovecharse de la pobreza y la falta de oportunidades para atraer a niños y adolescentes a sus filas. Les prometen dinero, poder y una vida emocionante, pero lo que no les dicen es que la mayoría de estos jóvenes terminan muertos o encarcelados a los pocos años de haber ingresado al mundo del narcotráfico. La violencia perpetuada por los carteles de la droga en México ha dejado una marca imborrable en el tejido social del país, y uno de los grupos más vulnerables a esta tragedia son los jóvenes. Las historias que hemos explorado no son solo anécdotas aisladas, sino un reflejo de una crisis estructural que afecta a comunidades enteras. Desde adolescentes como Juan Luis Lagunas Rosales, que fueron arrastrados al mundo del crimen y la violencia a través de las redes sociales, hasta niños completamente inocentes que son secuestrados, torturados y asesinados sin razón alguna, los carteles no solo destruyen vidas, sino también el futuro de toda una generación. Este fenómeno plantea preguntas inquietantes sobre las condiciones que permiten que el crimen organizado continúe operando con tanta impunidad. La historia de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa es solo uno de los muchos ejemplos de cómo la corrupción sistémica y la colusión entre autoridades y carteles han erosionado la confianza de los ciudadanos en las instituciones que deberían protegerlos. ¿Cómo pueden los jóvenes de México confiar en un sistema que parece estar diseñado para fallarles? La desaparición de estos estudiantes dejó al descubierto una red de complicidades que ha minado profundamente la moral de la sociedad mexicana. Otro factor alarmante es cómo los carteles han logrado convertir a los jóvenes en una parte integral de su maquinaria criminal. Casos como el de El Chapito, un niño de tan solo 14 años que fue arrestado por su participación en una serie de asesinatos, evidencian cómo los menores son manipulados y explotados por estas organizaciones. Los cárteles no ven a los jóvenes como personas con potencial o futuro, sino como herramientas desechables que pueden usar para sus fines. El reclutamiento de menores no solo es una tragedia individual, sino un síntoma de una sociedad que ha fallado en proteger a sus ciudadanos más vulnerables. El reclutamiento de adolescentes y niños refleja una profunda crisis social. En muchas regiones de México, donde el Estado está ausente o simplemente es incapaz de imponer el orden, los carteles han llenado ese vacío. Para muchos jóvenes que crecen en la pobreza y la desesperanza, el narcotráfico parece ofrecerles una salida rápida. Pero lo que no ven o no comprenden del todo es que esta salida es en realidad una trampa mortal. Los carteles los atraen con promesas de poder y riqueza, pero como hemos visto en innumerables casos, esa promesa a menudo termina con una vida truncada, una familia destruida y un país que sigue sumido en la violencia. Lo más devastador de todo es el impacto que esto tiene en las comunidades. Cuando los jóvenes mueren o son reclutados por los carteles, no solo pierden su vida o su libertad, sino que también dejan un vacío en sus familias y en sus vecindarios. Cada una de estas historias de muerte y tragedia es una señal de alerta para la sociedad mexicana, una advertencia de que, si no se toman medidas urgentes, el país corre el riesgo de perder a una generación entera. Es importante reconocer que este problema no es exclusivo de México.
El narcotráfico es un fenómeno global y su impacto se extiende mucho más allá de las fronteras del país. La demanda de drogas en Estados Unidos y en otras partes del mundo es uno de los motores que alimenta a estos carteles, y mientras continúe existiendo esa demanda, la violencia no desaparecerá. Los carteles mexicanos han evolucionado hasta convertirse en redes criminales internacionales que operan con gran sofisticación y brutalidad. Combatirlos requiere no solo una estrategia local, sino una cooperación internacional que ataque tanto la oferta como la demanda de drogas. A nivel local, es crucial que el gobierno mexicano reconozca la magnitud de la crisis y tome acciones decisivas para abordar las causas profundas de la violencia. Esto incluye enfrentar la corrupción sistémica, mejorar la educación y crear oportunidades económicas reales para los jóvenes en las regiones más afectadas por el narcotráfico. En demasiadas ocasiones, los jóvenes se ven empujados al mundo del crimen porque no tienen otras alternativas. Si se les ofrecieran mejores oportunidades educativas y laborales, muchos optarían por caminos distintos al del narcotráfico. Por otro lado, también es necesario brindar apoyo psicológico y emocional a las familias y comunidades afectadas. La violencia deja heridas profundas, no solo físicas, sino también mentales. Las familias que han perdido a seres queridos a manos de los carteles o cuyos hijos han sido reclutados necesitan un sistema de apoyo que les permita sanar y reconstruir sus vidas. En este sentido, es vital que el Estado invierta en programas de rehabilitación y reintegración social para aquellos jóvenes que han sido seducidos por el mundo del crimen, pero que desean una segunda oportunidad. La sociedad civil también juega un papel fundamental en esta lucha. A lo largo de la historia reciente de México, hemos visto cómo grupos de familiares y activistas han levantado la voz para exigir justicia y visibilizar la violencia que a menudo es ignorada por las autoridades. Personas como Miriam Rodríguez, quien dedicó su vida a buscar justicia para su hija secuestrada, son un ejemplo del poder que tienen los individuos para marcar la diferencia. Aunque Miriam fue asesinada por los mismos criminales que combatía, su legado sigue vivo y ha inspirado a miles de personas a continuar la lucha por un México libre de violencia. Como sociedad, no podemos cerrar los ojos ante este problema. Los jóvenes son el futuro de México, y si no hacemos nada para protegerlos, no solo estaremos perdiendo a una generación, sino también el potencial de un país entero. El cambio debe empezar ahora, con un esfuerzo conjunto entre las autoridades, la sociedad civil y la comunidad internacional. Solo entonces podremos empezar a sanar las heridas que la violencia ha dejado y garantizar un futuro más justo y seguro para todos. Y ahora te pregunto, ¿qué podemos hacer para enfrentar este problema? ¿Cuál crees que es el papel de las autoridades, la sociedad y las familias en esta lucha contra los carteles? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Si quieres seguir explorando más sobre temas como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.